A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El despertar de la momia. Una película que de verdad es una mierda de película. Sí, hablando mal y pronto, es una mierda. No tiene nada rescatable esta película. O sea, es una película que digamos que intenta ser original en cuanto a que no es la típica película de momias. O sea, tiene, sí, los elementos típicos de película de momias, como el hecho de que, bueno, pues entierran a un faraón, lo momifican y tal, le sacan las tripas, se ve como, bueno, el tipo es un tirano, el tipo pues tiene al pueblo sometido y tal, no se explica mucho la verdad, ni quién es el Safiraman, que tiene nombre de superhéroe. No se explica mucho quién es, pero por lo que se ve al principio, pues se ve que es bastante tirano, porque los soldados llegan a la gente del pueblo y empieza a darle latigazos y tal. Entonces se supone que es un tipo malo, pero bueno, tampoco se nos habla mucho de este tipo. El caso es que, bueno, pues le sacan las tripas, lo momifican y tal. Y como siempre, pues hay una maldición para quien entre pues, a profanar la tumba de este faraón, pues acabará muerto, ¿no? Entonces tenemos ahí lo típico de una película de momias. La momia que aparece, bueno, pues la típica momia que está totalmente vendada, pero la cara lo que se ve, pues así como putrefacta, muy al estilo pues de lo que era esa momia que se veía al principio y en la película de la momia de Carfleun, con Boris Karloff, ese aspecto, o la momia que protagonizó Christopher Lee en la versión que hizo Terence Fisher. Pero la momia se ve, la verdad es que se ve bastante poco, se ve casi al final, casi llegada a la hora de película, se ve esta momia, y la mezclan con el cine de zombies. La mezclan con el cine de zombies para hacer algo original. De hecho, que el título de la película, el título original es Dawn of the Mummy, sería El amanecer de la momia, que era el título que tenía en Estados Unidos la segunda parte de La noche de los muertos vivientes. Aquí ese título zombie, porque era el montaje que hizo Dario Argento, y en Estados Unidos, que era el montaje que hizo George Romero, se tituló El amanecer de los muertos, Dawn of the Dead, que así es como se tituló en todo el mundo el remake que dirigió Zack Snyder. Entonces esto es como una especie como de guiño homenaje a la película de Romero, mezclando el tema de las momias con el tema de los zombies. Entonces vemos pues eso, que en el año 3000 antes de Cristo, pues al tipo este, el faraón Safiraman este, pues lo momifican, y luego ya vemos en el presente como hay unos tipos. Nico, estoy aquí mirando para allá porque está el perro que no sé lo que quiere hacer. Venga, tú aquí. Nico. Ay, ay, ay. Estamos ya en el presente y entonces hay unos tipos pues, que quieren entrar a esta tumba, lo típico, porque hay tesoros, porque esta gente, los faraones, pues se enterraban con sus tesoros. Entonces encuentran la tumba de Safiraman, pero resulta que hay unos fotógrafos que han llegado al Cairo porque tienen que hacer como un reportaje fotográfico de las modelos, es una revista como fotográfica, y entonces se ve que tienen que hacerlo en el Cairo, está inspirado en las pirámides de Egipto y tal, entonces se dan cuenta de que existe esta tumba y les hacen la faena a los otros porque no querían que lo supiera nadie, porque estaban ahí esperando a ver si encontraban el tesoro de este faraón. Pero estos se cuelan ahí, dicen que tienen permiso para rodar en el lugar donde les dé la gana del Cairo, entonces deciden hacer las fotos dentro de lo que es la tumba de este faraón. Entonces la película le cuesta mucho arrancar. Mucho arrancar, muchísimo. Hasta la hora de película no pasa nada. Y empieza a pasar encima muy poco a poco. O sea, es una película que vamos a ver, cuando tú no tienes unas grandes interpretaciones, no tienes un trabajo de personajes, no se puede decir que es una película que tenga que ir poco a poco, con una tensión increciendo. Porque esta película no tiene una tensión increciendo. O sea, todo lo que te tenía que explicar lo sabes ya en 10 minutos. O sea, 10 minutos conoces a los personajes, que son planos. O sea, están los fotógrafos y las modelos. Y ya está. Y punto. Ahí no hay más. Ahí no hay más que rascar. No hay ningún tipo de profundidad, ningún personaje, ni nada que descubrir, ni absolutamente nada. Y luego están los otros, que son los saqueadores que quieren llevarse el oro de la tumba del faraón. Y punto. Y ya está. Nada más. Eso. No hay más, hay que rascar. Entonces no me puedes alargar eso una hora hasta que resucite la momia, porque eso es una presentación de 10 minutitos, un cuarto de hora a lo sumo, ya conoces a los personajes que van a ser la carne de cañón para esa momia o para el grupo de zombies que aparecen, porque a este faraón lo entierran con sus guardias. Entonces se supone que cuando resucite el faraón, si alguien ha profanado su tumba, pues morirán todos los que han profanado la tumba. Entonces resucitará esa momia, pero a la vez será ayudada por todos sus secuaces. Por lo tanto tendremos pues a los zombies, que son los ayudantes de este faraón. Y ya está, y eso es el argumento. Entonces no puedes estirarme el chicle una hora
¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿me vas a trabajar un personaje poco a poco, la psicología de ese personaje, los problemas? No, es un grupo de chavales que es carne de cañón, en este caso para la momia, el grupo de zombies y ya está. No me lo puedes alargar más, aquí no hay ningún contexto social, crítico social, como sí que lo había en las películas de Romero, y aún así, encima, la acción empezaba mucho antes que en esta película, y los acontecimientos comenzaban antes que en esta película. Entonces no entiendo yo por qué esa hora al final se hace aburrida. Y se hace aburrida porque no te puede enganchar lo que no tiene profundidad ninguna. O sea, si los slashers, cuando no tienen esa magia y quizás ese trabajo de personajes, trabajo de cámara, trabajo de ambientación, como lo tenía La Noche de Halloween de John Carpenter, generalmente esos slashers empiezan muy rápido. O sea, aparece el asesino, pum, 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 empiezan a matar porque en realidad no hay nada que presentar. Grupo de chavales que son la carne de cañón, la carnaza para el asesino. Y ya está. Entonces aquí es lo mismo, si no me vas a hacer un trabajo de cámara excepcional, con un visualmente flipante todo, o un buen trabajo de actores, un buen trabajo de personajes, una profundidad, algo psicológico, que tú veas un personaje que tiene, digamos, un desarrollo psicológico muy grande, si solamente van a ser carne de cañón, que es lo que es al final esta película, pues no me lo puedes estirar tanto, porque no te va a enganchar. Tú ves, por ejemplo, películas que tienen un ritmo pausado, pero que te presentan los personajes, que vas tú conociendo su psicología, que vas poco a poco viendo su evolución, conforme se van sucediendo los acontecimientos, como 1000 ejemplos te puedo dar. He puesto La Noche de Halloween como ejemplo de un slasher que muchas veces suele ser rápido y tal, pero podríamos tener como ejemplo pues El Exorcista, como por ejemplo El Resplandor, como por ejemplo La Semilla del Diablo, The Innocents. Son películas que tienen un gran trabajo de personajes, que van poco a poco evolucionando, van desarrollándose, en fin, al final de la escalera, por ejemplo. Pero esto no es eso, esto es un festival de sangre, de tripas, y eso tiene que haber empezado desde el principio, porque tú no me estás poniendo ningún contexto para que yo pueda estar distraído viendo unos personajes que no tienen nada, que encima no son grandes actores ni nada. Solamente estoy viendo una hora de unos tíos hablando del oro que se quieren llevar, y unas tías que quieren hacerse fotos con los fotógrafos, y ya está, y punto. Entonces no merece mucho hablar más de esta película. Al final del todo, ya a la hora y poco, empiezan ya a salir de las arenas esos zombies que son los secuaces de esta momia, y aparece la momia. Entonces empieza pues ya a ser como una película de zombies, empiezan a devorar a las víctimas y tal. Hay bastante casquería, pero todo eso es al final de la película, cuando ya estás prácticamente aburrido de verla, todo eso es al final. Encima, como no tienen presupuesto, que igual han alargado los acontecimientos porque no tenían presupuesto, pero hay otras películas que no tienen presupuesto y eso no es excusa, empieza la acción mucho antes. Si no, véase Posesión Infernal como el mejor ejemplo de esto. Entonces, al final todo oscura, no se ve absolutamente nada, ni siquiera han sabido iluminar bien las escenas, o sea, mucha sangre, pero al final ni siquiera vemos bien cómo son esas matanzas y esa sangre y tal. Entonces, yo qué sé, es una película muy mediocre, no la podía ni recomendar ni a los apasionados del cine de terror, por supuesto esos no, ni a los que quieran ser completistas del cine de terror ochentero, les encanten las películas de momias. No puedo recomendar esta película porque la verdad es que no vale absolutamente nada, es aburrida, es sosa. A alguno le puede gustar, sobre todo la parte final, si logras ver algo entre esa oscuridad por la casquería que hay, pero poco más, la película no tiene nada más. Está guapa la escena que salen de debajo de la arena, recuerda cuando salen los vampiros en la película de John Carpenter, el Vampiros de John Carpenter, que aparecen de debajo de las dunas, tal. Pues esa escena me recuerda bastante a la de John Carpenter, pero la de John Carpenter está está a años luz de la de John Carpenter. En fin, nada más que hablar de esta película, no la puedo recomendar. Pero bueno, si sois completistas, bueno, al final es una rareza, una película que mezcla cine de momias con el cine de zombies. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre.